En esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día, lunes 30 de marzo del año 2026, los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros y también a quien Dios mediante por las redes sociales llegará este mensaje, el cual esperamos y pedimos a Dios que sea de aliento para cada uno de ustedes, para sus familias, para su comunidad, su país, para lo que esté pasando en este momento en donde están ustedes. Pero antes de iniciar vamos a ponernos en manos de nuestro Dios por medio de una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro al polvo de la tierra. Si usted va manejando, va en el transporte, va caminando, solamente en su mente haga usted la oración. Vamos a orar. Bendito y buen Padre, eterno, bondadoso y misericordioso, te damos gracias, Padre eterno, por la bendición que tú nos das, primeramente de poder ver la luz de un nuevo día, pero también te agradecemos el que durante la noche nos hayas cuidado, nos hayas sustentado, bendito Padre. Si tuviéramos alguna enfermedad, Padre eterno, nos ponemos en tus benditas manos y te damos las gracias porque ponen los medios para que podamos ser restaurados en nuestro cuerpo, pero también en nuestro espíritu, y siempre por medio de tu bendita palabra, la cual, Señor, nos sirva para aumentar nuestra fe, y que de ese espíritu que has puesto en nosotros podamos ser llenos completamente y de esta manera poder también cumplir el propósito que tienes para nuestras vidas. Nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo lo que nos das y te rogamos y suplicamos y agradecemos todo por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, en esta bella mañana y en este mes más bien hemos estado analizando la primera carta a los tesalonicenses, en la cual es la proclamación que Cristo es el Señor. Y en esta segunda semana analizaremos un tema el cual es de suma importancia para cada uno de nosotros, en el cual nosotros debemos de observar qué parte estamos tomando dentro de la iglesia. Si somos nosotros un modelo a seguir de la iglesia, en el cual nosotros impulsamos a los demás por medio de nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, porque Cristo, y mostramos a todos los demás que Cristo mora en nosotros, pero no solamente lo mostramos hacia nuestros hermanos, tanto carnales como espirituales, sino a todo el mundo, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos y conocidos. A todos debemos demostrarles que Cristo mora en nosotros por medio de nuestra forma de ser. El tema se titula La Iglesia Modelo. Nosotros somos esa iglesia, pero para ser esa iglesia que sea agradable a Dios, por medio de nuestras obras debemos de tomar en cuenta un aspecto, pero ese aspecto nos lo va a dar la palabra de nuestro Dios. Si vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, que dice de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Para ser una iglesia modelo, yo debo de examinarme a mí mismo y ver cómo está mi fe. Si tengo una fe con obras, la cual le da muestra a los demás cómo deben de actuar, o si mi fe solamente está basada en un acto de una forma de acercarme a Dios sin ningún compromiso, porque el tener fe nos lleva también a que nosotros tengamos un compromiso con nuestro Dios. Es la forma en la cual nosotros estamos teniendo un crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, si en un momento dado no tenemos una fe que tiene un crecimiento, no tenemos obras, podemos estar
congregándonos, reuniéndonos, tener constantemente reuniones nosotros como grupo de aprendizaje o de enseñanza, pero nuestras obras dejan mucho que decir de nosotros, ante todos, no nada más ante los de la iglesia, sino también ante los que están afuera. Ahora recordemos que muchas veces el único evangelio que el mundo, las personas, nuestros vecinos o a quienes nosotros queremos evangelizar, el único evangelio que ellos van a observar puede ser nuestra manera de vivir, nuestra manera en la cual nosotros llevamos nuestra fe, cómo somos realmente con todos. Esa es la única manera en la que ellas van a poder ver la doctrina de nuestro Dios. Entonces tenemos que tener una fe que convenza por medio de nuestras obras. Esta fe y este tema es una fe fuerte que nosotros tenemos que observar qué ejemplo nos deja el apóstol Pablo. Y para esto lo podemos ver, y el texto base se encuentra en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Iremos viendo poco a poco estos textos con la intención de que los analicemos, como el apóstol Pablo estaba él viviendo esta fe, llevando a los de Tesalónica, mostrándoles cómo deberían de llevarse, y a su vez él también sentía esa paz, porque él se preocupaba por las iglesias precisamente. Veamos la primera parte, en la cual vamos a ver del versículo 1 al versículo 3, cómo el apóstol Pablo envía a Timoteo para que vaya a ver a los de Tesalónica y qué es lo que él va a ver. Vamos a tener esta lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén. Vemos en estos primeros 3 versículos la preocupación del apóstol Pablo. No podía él en ese momento ir a Tesalónica, pero estaba preocupado. Él estaba en ese momento en Atenas, pero no podía trasladarse hasta ese lugar. Su preocupación era tanta por los de Tesalónica, que envía a Timoteo. Timoteo, él como lo considera como un hijo fiel, un hijo espiritual, pero fiel, un fiel seguidor, y también un hombre que estaba creciendo, o un joven que estaba creciendo muy grandemente en la palabra de Dios, que se esforzaba por tener un crecimiento también hacia las cosas de Dios. Y él seguía mucho al apóstol Pablo porque él aprendía mucho de él. Entonces, envía no a cualquier persona, envía a Timoteo para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Primero lo envía para confirmar. ¿Qué es para nosotros la palabra confirmar? Consiste en ver cómo las personas están firmes en lo que se les ha enseñado y continúan cambiando para el bien de ellos mismos y para el bien de su comunidad y de los que están junto a ellos. Entonces, cuando vamos a ver un ejemplo de qué es confirmar en base a lo que les acabo de explicar, vamos a ver Hechos capítulo 8, versículos del 8 al 12, y ahí vamos a ver qué es una confirmación. Dice así, Hechos 8, del 12 al 17. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense, para confirmar estamos viendo que las personas deben de creer en el Evangelio, en el reino de Dios, y esto los lleva a actuar. En este caso fueron y se bautizaron hombres y mujeres en ese momento. Sigue diciendo el versículo 13. También creyó Simón mismo,
y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces vemos que un hombre, un varón, Simón, creyó completamente en las palabras que le estaba dando Felipe a todos y cada uno de ellos. También se bautizó, pero confirmar precisamente es eso, seguir continuamente al quien nos está enseñando. ¿Quién nos enseña actualmente? Nuestros pastores, nuestros líderes, pero deben de estar siempre ellos apegados a la palabra de Dios. Todo lo que nos dicen nos sirve para tener un crecimiento, y si ellos mismos nos están dando un buen ejemplo de fe, sigamos sus ejemplos y continuemos como lo hacía Simón. Esa es una confirmación precisamente de lo que estaba creyendo en ese momento Simón. Sigue diciendo el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amados hermanos y estimados oyentes, nosotros ya hemos oído la palabra de nuestro Dios. Tenemos precisamente esa confirmación, esa seguridad de que lo que hemos escuchado y oído nos lleva a los pies de Jesús, y que lo importante es que nosotros sigamos esas enseñanzas, pero no nada más que quede hasta ahí, sino que también las llevemos a cabo en nuestras vidas y seamos un ejemplo para los demás, así como estamos viendo que Timoteo, por su buen testimonio, Pablo lo envía precisamente a exhortarlos, bueno, en este caso primero a confirmarlos y después a exhortarlos. Tenemos ese ejemplo de estos varones, los cuales tuvieron a bien cuidar siempre de las iglesias, que es lo que nos corresponde a nosotros también, dar un buen ejemplo para nuestras generaciones. Nosotros en un momento dado, si ya somos grandes, si somos casados, o aunque fuéramos jóvenes y estamos empezando a escuchar la palabra de Dios, a escudriñarla, tenemos un compromiso, porque tenemos que dar ejemplo a nuestras generaciones, a los jóvenes, a los niños, a nuestras familias, para que con esa finalidad ellos también posteriormente puedan alcanzar esa vida eterna que es la promesa de nuestro Dios para quien le busca y lo ama. Bueno, ¿qué es la palabra exhortarlos? El significado es animar, amonestar y consolar mutuamente a los creyentes para que fortalezcan su fe y eviten el que el diablo, el pecado, la situación en la que estén pasando en ese momento nos perturbe y se pierdan del camino del Señor. Entonces, primero confirma Timoteo y después los exhorta para que continúen, que si están haciendo bien las cosas, continúen en ese camino, los anima, los consuela en un momento dado y les dice todas las desventajas que puede tener el mundo y en lo cual en un momento dado pueden ellos desviarse del camino de nuestro Dios. ¿Qué es una exhortación? Vamos a verlo por medio de la palabra de nuestro Dios. Podemos ver Hebreos capítulo 3, versículo 13, que dice así: antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Qué nos lleva entonces a nosotros? Exhortarnos unos a otros, ustedes a mí, yo a ustedes, ustedes a su familia, a sus amigos, a sus hermanos en la fe, a sus hermanos carnales. ¿Para qué? Todos los días. ¿Cuál es la finalidad? De que precisamente el león rugiente no nos pueda devorar y salgamos precisamente de esa atadura. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces es importante que nosotros hoy en día nos estemos exhortando unos a otros, nos estemos cuidando. Es una manera en la cual también nos cuidamos unos a otros, a fin de que las inquietudes de las tribulaciones de las cuales nos habla la palabra de nuestro Dios en este texto,
nosotros podamos superarlas, esas inquietudes en las cuales son pruebas a veces para nosotros y las cuales tenemos que pasarlas, pero no estamos solos. Fíjese lo que nos dice el Salmo 42:11, ante las inquietudes. Pero, ¿qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Dios es el que nos acompaña en cada uno de nuestros pasos en los cuales nosotros estamos dando. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vino a hacer precisamente Timoteo en Tesalónica, a exhortarlos, a confirmar su fe, a animarlos, a guiarlos, y de esa manera, estudiando y analizando, escudriñando la palabra de nuestro Dios, todas esas inquietudes se van quitando, siempre tomando en cuenta que el tiempo de Dios, y pongamos todo en las manos de nuestro Dios, pero su tiempo no es cuando nosotros queramos. Dios va a darnos esa salida y nos va a dar la mejor salida. Entonces las tribulaciones a nosotros nos pueden agobiar, nos pueden desanimar, pero tenemos que continuar adelante sabiendo y poniendo siempre en manos de nuestro Dios nuestras vidas, nuestras situaciones, nuestros conflictos, para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere para cada uno de sus hijos. Nos dice Hechos capítulo 14 versículo 22, fortalecidos los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense nada más que situación, a veces decimos, es que yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar tribulaciones, pero es necesario que por medio de esas tribulaciones nosotros tengamos un crecimiento en nuestra fe. Ese crecimiento en el cual hemos estado viendo y observando en la palabra de nuestro Dios, que nos motiva, nos impulsa, nos da paz, nos da consuelo, ¿sí? Porque tenemos plena confianza en nuestro Dios. Vamos a seguir viendo lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, pero ahora veremos el versículo 4. Dice así, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, pasar tribulaciones. El mismo apóstol Pablo estaba pasando tribulaciones, y sabía que ellos estaban pasando también por diversas tribulaciones, pero aún así él estaba tranquilo. Fíjense las tribulaciones que el apóstol Pablo pasó, pero no lo pasó en vano. Nos dejó a nosotros un ejemplo a seguir. Y qué situaciones tan duras debió haber vivido. Fíjense lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 26 al 28. Las tribulaciones que el apóstol Pablo pasó para que nosotros nos llegara a nosotros esa palabra de nuestro Dios y también pudiéramos tener esa salvación y ser parte de esa promesa que es para todos los que aman a Cristo y confían en Cristo Jesús. Dice así la palabra de nuestro Dios. Segunda a los Corintios 11, 26 al 28. Las tribulaciones del apóstol Pablo, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Fíjense nada más cuántas tribulaciones pasaba él por amor. Bueno, vamos a ver lo que nos dice porque lo hacía. Versículo 27. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, o sea, lo que nos está expresando aquí el apóstol Pablo en estos textos es un poco de todo lo que él pasó dentro de esas tribulaciones, las cuales pues sí se oyen muy duras, ¿no? Porque
su misma nación lo veía mal, tenía peligros de que lo asaltaran, de que lo golpearon varias veces, lo encarcelaron, los mismos de su nación lo querían matar, aunque estuviera él cansado, él continuó adelante, dice, incluso tengo peligros de mis falsos hermanos, falsas hermanos que él mismo había convertido, pero que frente a él decían una cosa, pero sí iba el apóstol y ellos hacían otra, nada más lo usaban lo que les había enseñado el apóstol Pablo. Pero todo esto tuvo un propósito, y el versículo 28 nos lo va a decir y dice así: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Qué hombre de veras tan valeroso. Y este hombre que, como dice Hebreos, no pudo ver con sus ojos la promesa de su fe, la grandeza de todo lo que hizo, no lo pudo observar con sus ojos, aún así está vigente su promesa y es un ejemplo para nosotros a seguir hoy en día. Es un ejemplo en el cual nosotros debemos de basar también nuestra manera de vivir, nuestra manera de llevar, nuestra el ver cómo Cristo de veras mora en nosotros. Tenemos entonces que pasar por esas tribulaciones a fin de que alcancemos, como decía el texto anterior, ese reino de nuestro Dios, ¿sí? Y podemos hacerlo porque nosotros no pasamos ese tipo de tribulaciones. Lo más que podemos pasar es a lo mejor que cuando lleguemos a ir a evangelizar a alguien nos diga no, nos hagan un feo, una cara fea y no quieran escucharnos, o que nosotros vamos y les damos algo y no quieren, o en un momento dado, al estar preocupados por nuestros propios hermanos, decir, hermano, estoy preocupado por ti, ¿por qué no has ido a la iglesia? ¿Por qué no has ido a las reuniones? ¿Por qué no estás en el culto de oración? ¿Qué pasa contigo? Y nuestro hermano nos diga, porque no quiero, o alguna cosa que sea desagradable para nuestros oídos nos conteste. Y eso es la tribulación a lo mejor más grande que podemos pasar. Pero si es así, es algo importante que nosotros continuemos con esa labor, porque el apóstol Pablo, a pesar de todas esas tribulaciones, continuó en su labor de enseñar, de llevar el evangelio, de llevar la palabra, y enseñó a otros, discipuló a otros para continuar con esa labor. Y es lo que nos deja a nosotros para continuar, dejar también un legado para las próximas generaciones, si amamos a nuestra familia. Dejemos un buen legado como el apóstol Pablo. No nada más nuestra familia carnal, también nuestra familia espiritual. Dice el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, que nuestro trabajo resultara en vano. Fíjese la preocupación del apóstol Pablo. Le envía a Timoteo porque dice, yo les llevé la palabra, veo a la iglesia firme, pero también sé de los peligros en los cuales se encuentra, y mando a Timoteo para ver cómo están ustedes y fortalecer la palabra de Dios, que no se pierda realmente el trabajo que se ha hecho en ustedes y que ustedes logren también esa vida eterna. ¿Por qué? Porque en todo momento y para nosotros también. Dice Primera de Pedro 5, 8 al 11, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, pero al cual debes resistir firme en la fe, sabiendo que todo esto otros lo han vivido y salieron adelante. Esas mismas pruebas, esas tribulaciones, esas tentaciones, también nos pasan hoy en día, pero debemos de soportarlas. Tenemos diferentes formas de que nosotros podamos ser consolados y fortalecidos. Nuestros pastores, nuestros ministros, incluso nuestros propios hermanos, en estos momentos en los cuales nosotros escuchamos la palabra de Dios por medio de estos devocionales, nos ayudan a tener un crecimiento, un fortalecimiento en nuestra fe, ¿sí? Y esa fe que nos llena completamente nuestro espíritu, debemos de
dejar que el Espíritu de Dios nos guíe para que no nos perdamos en este mundo en el cual a cada paso que damos nos quiere hacer tropezar. Pero no dejemos de buscar al Señor. Debemos de tomar precisamente la palabra de nuestro Dios con firmeza para continuar adelante en nuestras vidas. Sigue siendo el texto que estamos analizando, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Fíjense nada más, qué hermoso, ¿no? Que llega Timoteo y le dice a Pablo, ¿qué crees? La iglesia está bien, está fortalecida. Solamente tuve que darles palabras de ánimo, decirles que continúen adelante en la doctrina, animarlos para que estén más fervientes, pero la iglesia está firme en lo que se ha hecho en ella. Versículos del 7 al 9 nos dice lo siguiente. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar al Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Es tanta, amén, es tanta la felicidad del apóstol Pablo, tanta alegría, que no sabe cómo darle gracias a Dios, porque Dios es quien ha mantenido a esa congregación de Tesalónica. Hoy en día nosotros debemos dar gracias a Dios, porque es importante que nuestros hermanos que han continuado firmes en la palabra, nosotros mismos que hemos continuado firmes en escuchar esa palabra, estamos buscando cambiar nuestras vidas y continuamos siguiendo el camino de nuestro Dios, esperando esa promesa y teniendo esa esperanza de que el día venidero de nuestro Señor seremos llamados. Podemos decir, heme aquí. Pero para eso debemos de continuar estando firmes, manteniéndonos firmes en el Señor, orando unos por otros, buscando que si en un momento dado uno de nuestros hermanos falta, ayudarle, porque somos un mismo cuerpo y ese cuerpo debe de ayudarse mutuamente. Y más ahora que está a unos días ya de que estemos nosotros retomando o reforzando la cena del Señor, en la cual reafirmamos nosotros nuestros votos y en la cual nosotros debemos de estar firmes y ayudar a quien se siente vulnerable y no quiera participar. Es importante que nosotros animemos a nuestros hermanos, animemos a la iglesia. A veces pueden pensar que no somos dignos de tomar la cena, pero nadie es digno. Y es importante que la tomemos para reafirmar el compromiso que tenemos con nuestro Dios por medio de los emblemas y haciendo un compromiso para que Dios nos acompañe durante nuestra vida y poder quitar todo lo que nos ha estorbado o lo que no hemos podido cumplir. El apóstol Pablo de esa manera, él estaba feliz, contento, no tenía forma de agradecer a Dios, pero lo que hizo él fue algo que nosotros debemos hacer continuamente. El versículo 10 dice de la siguiente manera: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe, orando de día y de noche. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros también? Orar continuamente a nuestro Dios. Tarde, mañana y noche oraré y Él me oirá. ¿Por qué? Porque lo hago de todo corazón, le busco de todo corazón. Y no lo hago nada más orando por mí, sino orar por todos mis hermanos carnales, mis hermanos espirituales.
a quienes hemos llevado la palabra y que son nuevos miembros, a quienes se han apartado de la iglesia y que pues necesitan también que Dios toque su mente y su corazón. Y si yo estoy firme en la palabra de Dios, y si yo soy ese enviado como Pablo envió a Timoteo, que yo sea esa persona, ese miembro del cuerpo de Cristo, que soy el enviado, tengo que trabajar en eso precisamente, esforzarme por ser ese enviado digno y traer buenas nuevas para nuestro Dios, porque no es a nadie más sino a nuestro Dios a quien agradamos. A veces la fe de nosotros decae un poco, a todos nos llega a suceder, pero debemos de animarnos unos a otros. Cuando yo vea que mi hermano, su fe está viniéndose abajo, debo de estar con él, apoyarlo. ¿En qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Oro por ti, vamos a orar juntos. Te invito, yo voy por ti para que te acompaño. Ser precisamente un buen hermano que apoya dentro de alguna circunstancia, prueba que tiene mi hermano. Mis amados hermanos y estimados oyentes, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, nos fortalezca a todos, que tengan una fiesta de Cena del Señor muy bendecida con toda la familia carnal y espiritual. Tomen sus votos, hagan oración, pidan a Dios que Él los acompañe y nos acompañe a todos, a toda la iglesia, para poder pasar cualquier prueba, dificultad o situación en la cual estemos pasando y viviendo, y involucrémonos con cada uno de nuestros hermanos, amándolos, queriéndolos, no juzgándolos, sino siendo unos buenos hermanos. Vamos a orar para terminar este devocional. Les pido que inclinen su rostro al polvo de la tierra. Les repito, si usted va manejando, va en el camino, va en el transporte, solamente en su mente lleve la oración. Oremos. Bendito y buen Padre, eterno, bondadoso y misericordioso. Te damos gracias, Señor, por todas y cada una de tus misericordias. En estos momentos en los cuales observamos cómo esos varones desde la antigüedad se esforzaron para cuidar a tu iglesia, para ser un ejemplo para tu iglesia. Te pedimos y suplicamos que a cada uno de nosotros nos des esa fortaleza, esa sabiduría, ese entendimiento, esos conocimientos para poder llevar paz a quien la necesite, para poder llevar el Evangelio y esas buenas nuevas a quien las necesite, para poder consolar a quien en un momento dado también está pasando por alguna tribulación. Y si nosotros mismos estuviéramos pasando por alguna de estas situaciones, también, Señor, manda a quien nos pueda consolar, nos pueda ayudar, pueda también animarnos para seguir adelante. Bendito Padre, ponemos en tus benditas manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestra comunidad, a tu amada iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Permítenos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que siempre nos guíe y que por medio de tu bendita palabra tengamos un crecimiento en nuestra fe. Pero siempre, Señor, perdona nuestras faltas. Somos pecadores, sabemos que no somos dignos, Señor, pero reconocemos también que tú eres un Padre amoroso, bondadoso y misericordioso. Y por eso nos ponemos en tus benditas manos. Y rogamos todo esto, no por nuestros méritos, sabiendo que nos escucharás. Pues te lo pedimos por los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz para darnos salvación, que está sentado a tu diestra y que juntamente contigo sea dada la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Tu Hijo amado y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes y tengan un excelente día. Paz a vosotros.